Hola, comunidad de libre pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos, como todos los días, a nuestra serie, Despertando Conciencias. Esta noticia tiene muy preocupadas a las autoridades del estado de California, que hasta ahora sigue siendo el estado más poblado y el que ostenta el título de la mayor economía de los Estados Unidos. Pero esto ha venido cambiando en los últimos años. El estado de California viene experimentando varias amenazas naturales desde que se tiene memoria. Y lo que están viendo ustedes en este momento es una ventisca de arena en una de sus playas. Permítanme entonces hacerles un pequeño preámbulo antes de continuar. California es conocido como el estado más azotado por terremotos y temblores. Y en los últimos años sus habitantes han visto cómo los descomunales incendios acaban con gigantescos bosques, de manera que fauna y vida silvestre están desapareciendo de la vista de todos sus habitantes. Por supuesto, los incendios han provocado que las familias se muevan obligatoriamente hacia otras zonas dentro del mismo estado para salvar sus vidas. Y es muy conocido el hecho de que muchas personas han perdido la vida en los incendios, además de perder sus viviendas, con todo lo que tenían dentro. Pero ¿serán estos los verdaderos motivos del éxodo de los californianos hacia otros estados del país? Vamos a verlo. California reportó la primera disminución anual de su población. El número de habitantes se redujo en más de 182,000 personas en 2020, lo que marca la primera pérdida anual registrada en el estado más poblado de la nación. Los funcionarios estatales anunciaron el viernes que la población de California se redujo un 0.46%, es decir, que está en poco menos de 39,5 millones de personas desde enero de 2020 hasta enero de 2021, es decir, en solo un año. Y esta pérdida en el número de habitantes es bastante considerable, tomando en cuenta que también hubo nacimientos de bebés, lo que podría incrementar ese porcentaje del 0.46%. La noticia llega una semana después de que la Oficina del Censo de los Estados Unidos anunciara un crecimiento insignificante de la población de California, lo que provocó que el estado perdiera un escaño en el Congreso por primera vez, porque creció más lentamente que otros estados durante la última década. Su gobernador, Gavin Newsom, está siendo objeto de un juicio civil por parte de la población, quienes han recogido firmas para destituirlo de acuerdo con las leyes del estado. Newsom es uno de los gobernadores demócratas con los peores resultados económicos, además del peor manejo de la crisis ocasionada por la pandemia. Newsom es un demócrata que junto a su colega Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, decretaron el cierre total de la economía con el fin de disminuir los índices de contagio. No estoy diciendo con esto que otros estados demócratas no lo hayan hecho, sino que lo tomo como ejemplo porque Nueva York también ha registrado el éxodo de sus habitantes, y estos dos estados demócratas se encuentran en este momento en bancarrota. Y hasta dentro de algunos pocos días, ambos estados abrirán sus economías completamente. Pero quiero continuar con el análisis del por qué los californianos están emigrando. Me olvidaba antes que todo decirles que en tanto California perdió un escaño en el Congreso, Florida ganó uno adicional. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que el éxodo de los californianos haya sido hacia la Florida. ¿Por qué? La respuesta la tendremos en los siguientes párrafos. Las cifras de que se tenían dentro del censo anterior reflejaron su número de habitantes en abril de 2020, pero las nuevas cifras estatales publicadas el viernes reflejan la población del estado en enero de 2021. Ahora, también el informe dice que las 4 ciudades más pobladas del estado, que son Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, perdieron un total de 88,000 personas. Los Ángeles fue la ciudad que más perdió población, que cayó en casi 52,000. Y ahora ha perdido alrededor de 75,000 personas acumuladas en los últimos 3 años, para caer a una población general
de poco más de 3.9 millones de habitantes. Las cifras no mienten, señores. Más personas se fueron del estado de California a otros estados de las que se mudaron allí. Continuando con la tendencia durante décadas que ha provocado críticas a los altos impuestos y a la política progresista del estado. Y este es uno de los puntos claves de este éxodo. Un gobernador demócrata como Gavin Newsom ha aumentado dramáticamente los impuestos, decretó el cierre total del estado y está provocando la huida masiva de sus habitantes al punto que la gente ya no aguanta más. Muchos de los que se han ido lo han hecho dejando incluso propiedades para buscar un futuro mejor en el estado de la Florida, por ejemplo. El gobernador republicano Ron DeSantis de la Florida hizo lo contrario al no decretar el cierre total de la economía y hoy estamos viendo los resultados. Y por el hecho de que la Florida permaneció abierto, los índices de contagio no fueron mayores y la economía no se puso en riesgo total. Igual está ocurriendo en el estado de Texas, que tiene un gobernador republicano y en donde la economía ha mantenido un ritmo constante. Y otro dato adicional, amigos nuestros. A punto de ser destituido por la ciudadanía, porque ya se completó la mínima cantidad de firmas recogidas para sacarlo del poder, Newsom está ofreciendo un cheque de $600 a sus habitantes. Y aquí la pregunta es, si el estado de California se encuentra en quiebra, ¿de dónde está sacando Newsom ese dinero? Y la respuesta es más que obvia, amigos nuestros. Del presupuesto federal, y es la administración de los Estados Unidos quien está girando estos dineros al estado de California. ¿Será que de pronto quiere comprar al electorado para que no lo saquen de la gobernación? Vale la pena que nos hagamos esta pregunta. Pero claro está que los funcionarios estatales demócratas ahora dicen que 2020 fue un año anómalo debido a la pandemia que detuvo la inmigración internacional. Pero lo que no dicen es que se detuvo por completo por el cierre del estado ordenado por Newsom. Y esto que no estamos contando con Silicon Valley, donde se encuentran las empresas de tecnología más grandes del mundo y que generan un altísimo porcentaje de empleo, las cuales también tuvieron que enviar a parte de sus empleados a sus casas. De acuerdo con datos del gobierno norteamericano, el crecimiento del estado se desaceleró significativamente a fines de la década del 2010. Si bien más personas abandonaron el estado de las que se mudaban allá, esas pérdidas habían sido compensadas con la migración internacional y los nacimientos de nuevos californianos. Y la realidad es esta, amigos nuestros. La gente de California está migrando por el desempleo y por los altos impuestos decretados por el gobernador demócrata Gavin Newsom. El gobernador Gavin Newsom ha aumentado los impuestos con el fin de sostener los programas sociales. Las empresas soportan grandes impuestos y esto ha hecho desacelerar la contratación de personal en estas empresas. Pero los funcionarios estatales siguen argumentando que la tasa de natalidad está en declive, las reducciones en la migración internacional y un aumento en las muertes debido al coronavirus llevaron a la primera pérdida de población año tras año en el estado. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué la población en el estado de Florida aumentó en el último año? Porque Florida continuó ofreciendo mayores oportunidades de empleo para la gente y adicionalmente los impuestos son mucho más bajos. La población del estado se ha convertido en un problema político este año en el estado de California debido al esfuerzo por destituir al gobernador Gavin Newsom. Además, los republicanos lo culpan de los altos impuestos y las políticas progresistas por las personas que están huyendo del estado. Y escuchen bien esto, amigos nuestros. Entre 2010 y 2020, aproximadamente, 6.1 millones de personas se fueron de California a otros estados en comparación con aproximadamente 4.9 millones de personas que se mudaron a California desde otros estados.
según un análisis de datos del censo realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California. La estimación de la población del Departamento de Finanzas proviene de varias fuentes, es decir, son fuentes fidedignas, incluidos los recuentos de nacimientos y defunciones, la cantidad de nuevas licencias de conducir y cambios de dirección, y las inscripciones en las escuelas, además de las declaraciones de impuestos federales. De manera que los californianos no están huyendo del estado por los terremotos, ni por las ventiscas de arena, y mucho menos por los incendios forestales. Y en este informe ha quedado expuesto el verdadero motivo de su éxodo. Por otro lado, una nueva escaramuza se presentó en el Golfo Pérsico entre buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos, de la Quinta Flota, con sede en Bahrein, y la Armada iraní. La Guardia Costera hizo varios disparos de advertencia contra la Marina iraní. El hecho se presentó después de que guardacostas estadounidenses aplicaran los protocolos para estos casos sin obtener respuesta positiva de un grupo de 13 lanchas armadas de la Guardia Revolucionaria iraní, que ejecutaron maniobras de alta velocidad de manera insegura y que fueron calificadas de poco profesionales en acercamientos hacia un buque de la Marina en el estrecho de Hormuz este lunes. Esta es la segunda vez en las últimas 2 semanas que un barco estadounidense abre fuego para advertir a los barcos de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán para que no se acerquen a menos de 100 metros de distancia de sus buques. Amigos nuestros, lo que Irán está buscando es generar una situación para conseguir la respuesta de los buques norteamericanos. Estos son actos de provocación sin duda alguna. Los encuentros se están produciendo justamente en momentos en que Estados Unidos e Irán están en conversaciones indirectas en Viena, con el objetivo de revivir el acuerdo nuclear de Irán de 2015, que Estados Unidos abandonó en 2018, como ya todos ustedes lo saben. No nos digamos mentiras. Irán no está interesado en cumplir con los acuerdos del pacto nuclear de 2015 y quieren imponer nuevas condiciones. Y bajo este punto de vista, Estados Unidos no puede aceptar cambios en los acuerdos, si es que Irán pretende regresar al acuerdo de Obama. Ahora, cuando se le preguntó si le parecía que la Guardia Revolucionaria estaba tratando de entablar una confrontación con la Marina de los Estados Unidos, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, se negó a comentar sobre las intenciones de los iraníes. Aquí hay falta de claridad, señores. Y es el colmo que ni siquiera el Pentágono se atreva a decir. Sí, nuestras naves, nuestros buques, están siendo acosados por la Guardia Revolucionaria iraní. Porque el portavoz del Pentágono solo se atrevió a decir lo siguiente. Lamentablemente el acoso por parte de la Armada iraní no es algo nuevo. Es algo para lo que todos nuestros oficiales al mando y las tripulaciones de nuestras embarcaciones están entrenados. Esta actividad es el tipo de actividad que podría llevar a que alguien salga lastimado y podría llevar a un error de cálculo en la región, y eso no sirve a los intereses de nadie, añadió el portavoz. El pasado 26 de abril un buque de guerra estadounidense hizo disparos de advertencia cuando los barcos de la Guardia Revolucionaria de Irán se acercaron demasiado a una patrulla en el Golfo Pérsico. Ese fue el primer tiroteo de este tipo en casi 4 años. Pero es que esto está pasando en 2 semanas y ya van 2. En la próxima escaramuza podría presentarse un error de cálculo y la verdad es que estamos a un pelo de que ocurra una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán. Incluso la Armada norteamericana publicó varias imágenes del último encuentro en aguas internacionales del extremo norte del Golfo Pérsico, cerca de Kuwait, Irán, Irak y Arabia Saudita, que es una de las regiones más convulsionadas del planeta. Por hoy nada más, amigos nuestros. Como siempre, yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Para el cierre les dejo 2 interrogantes. 1. ¿Creen ustedes que el gobernador de California está tratando de reconquistar al electorado para evitar su destitución? Y 2. ¿Cómo debería responder Estados Unidos en caso de un ataque directo de Irán
contra sus buques. Quedamos en espera de sus opiniones y comentarios y, por supuesto, de todas sus respuestas a estas preguntas. Muchas gracias, comunidad de Libre Pensadores, por su compañía. Tenemos una cita en nuestro próximo programa.